¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de AgriFuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompaña en la conducción del programa el socio de Ager Consultores, Eduardo Salgado. Eduardo, hace tiempo que no coincidía contigo, gusto saludarte, ¿cómo estás? Mira, bien, aquí estoy recuperándome que tuve un problema, pero Sí, ahora ya me siento muy bien. ya, pues de a poquito, ¿Y con tú? ¿Bien? tranquilidad, calma y buena letra para adelante. Eh, Además que hoy día lo necesitamos porque hoy día tenemos entrevistado a Eugenio Celedón, que nos vamos a conversar con él sobre su tema actual, sobre el problema del agua, que no solamente de esta región, pero Eugenio tiene mucho más antecedentes que nos va a compartir con nosotros, con nuestros seguidores. Eugenio, gusto saludarte y gracias por tomarte este tiempo para conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, encantado, Eduardo, muchas gracias. Lo mismo, Eugenio, tú como conductor. Eh, Bien, he estado bien. Afortunadamente sigo involucrado en estos temas y es algo que me apasiona. Y hoy día, ¿en qué estás? Porque, bueno, ya vamos a hablar un poco de tu trayectoria, pero hoy día, profesionalmente, ¿en qué estás? Bueno, yo soy socio fundador de Hidrogestión, una empresa que se dedica al tema hídrico en forma transversal. Vemos el agua desde todos los puntos de vista. Y es una empresa que tiene una mirada, aparte de holística, sobre los recursos hídricos y las necesidades del país en esa línea. Tiene una visión de innovación o de una iniciativa de que se vayan generando políticas públicas que apunten a resolver el problema a nivel país, a nivel región, a nivel local, y que en definitiva es algo que nos mueve más allá que solo la rentabilidad de la empresa o el lucro Ya. o los recursos propios para vivir. Oye, Eugenio, y esta actividad de ahora, pues tú dices, bueno, una mirada holística que incluye la agricultura como uno de los usuarios importantes del agua. Es que en la mirada del agua no puede estar fuera la agricultura, porque sin perjuicio que hoy día tenemos muy legítimamente el consumo humano como un recurso principal, básico y prioritario. Resulta que la agricultura consume prácticamente el 80% de los recursos hídricos del país. Y la agricultura genera empleo, produce los alimentos, y de la misma manera que el agua de consumo humano es fundamental para la vida. Si no comemos, no vivimos. Por lo Claro. tanto, la agricultura es efectivamente uno de nuestros espacios importantes en materia hídrica. Vamos a desarrollar mucho más los temas, pero si pensamos en todos los usuarios que hay para esto, eh, ¿cuál es así, a la rápida nomás, tu visión? ¿La agricultura tiene mucho que mejorar? ¿Es un buen usuario del recurso que tiene o ahí estamos al debe? O sea, yo creo que la agricultura tiene mucho que mejorar sin perjuicio de ser fundadora en materia de muchas cosas que tienen que ver con la gestión del agua, porque es desde la agricultura que nacen las asociaciones de usuarios, los principales y más antiguas asociaciones de canalistas. Después, desde la agricultura es que principalmente se forman las juntas de vigilancia a nivel de cuenca en los ríos, que son los más significativos de la zona centro, centro-norte y hacia el sur. Entonces, la agricultura efectivamente ha sido pionera y ha sido la que ha marcado el paso en muchos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento y el uso y la mejor administración de los recursos hídricos. Sin embargo, tiene de déficit o tiene un potencial de aprendizaje, por decirlo en positivo, que tiene que ver la capacidad de mirar más ampliamente, sumar a los otros usuarios y fomentar y establecer como los mayoritarios que son y los mayores consumidores, establecer la integración de las aguas subterráneas con las aguas superficiales, las organizaciones de usuarios de las aguas subterráneas con las organizaciones de usuarios de las aguas superficiales, mirar Sí. la cuenca en todo su contexto y gestionar la cuenca y mirar dónde están los déficits y en el fondo promover junto con el Estado una visión de futuro, de mediano y largo plazo, en términos de
las obras y la infraestructura y el mejoramiento en la capacidad de gestión y uso del agua que permitan que al final de cuentas existan lo que llamamos nosotros los planes estratégicos o los planes de inversión y que eso tenga una continuidad y en el fondo presionar para que existan los recursos para que eso se construya y se resuelvan los problemas y se tenga Claro, seguridad hídrica. Esa es como la línea. Entonces, sí, hay espacio para crecer, para mejorar, para aprender y para, ya. en el fondo, desarrollarse. Oye, Eugenio, en todo caso, bueno, Eduardo quería decir algo No, antes que solamente vayamos. para beneficio de los oyentes cuando esto salga en la radio, que Eugenio cuente un poco qué profesión tiene y cuál es su especialidad y qué sé yo, Ah, algo. muchas gracias. Porque Bueno, la gente que lo va a ver en YouTube, eso va a estar escrito, pero en la radio. mm, Sí, perfecto, gracias. Yo soy ingeniero civil, mi especialidad es la hidráulica. Tengo más de 40 años de servicio profesional. Mi actividad ha girado en distintos ámbitos del rubro de la hidráulica. Nací y mi core, mi corazón está en las aguas subterráneas. ya. En eso me he desarrollado y he tenido una especialización larga, una experiencia práctica además. Eh, pero pero en el fondo hoy día estamos involucrados en los planes estratégicos de gestión hídrica. Hicimos cerca de 10 planes de gestión hídrica de la DGA, de los PEG originales, antes que se modificara el Código de Agua. Hemos desarrollado la primera política hídrica regional que fue para la región de los lagos recientemente, a finales del año pasado y inaugurada este año. Y así atendemos del sector agrícola todo lo que significa eh, estudio y análisis para definición de fuentes, cómo abastecer un predio, cómo optimizar sus sistemas de riego, cómo tener claridad de que se dispone de los recursos necesarios para todas las explotaciones agrícolas que se quieren desarrollar. Oye, Y también en el sector industrial somos bastante sí, transversales en la capacidad de hacer en materia hídrica y también en el ya. sector sanitario. Eugenio, vamos a tener que ir a una pausa y luego desarrollamos cada uno, no cada uno de esos puntos, no, es imposible desarrollarlos todos. Vamos a una pausa y continuamos. Bien. Los consumidores requieren cada vez más alimentos fáciles de preparar, sanos, nutritivos, naturales y sin aditivos. La agroindustria debe producirlos de manera sustentable. Agel Consultores está preparado para realizar estudios que permitan lograr alimentos de estas características. Estamos conversando con Eugenio Celedón y vamos a intentar que en estos bloques de conversación nos puedas dar luces. ¿Para qué te voy a preguntar si tienes la solución? Porque seguramente si tuvieras la solución completa, lo tendríamos de ministro o un gran gurú dirigiéndola. Tienen muchos Es un matices gran gurú. probablemente el problema y no es tan fácil abordarlo, pero qué mejor que tú. Eduardo, tú querías de todas maneras partir con algún comentario respecto a esto. Mira, sí, en el fondo hay varios temas aquí. Pues, uno, el tema esto del manejo integrado de las cuencas, que es un punto que eh, yo por lo menos pienso que con la legislación que tenemos y con la actitud real que tiene la gente, los usuarios, es re difícil que se consiga, por ejemplo, que haya gente que tenga que ceder derechos o para poder tener un manejo integrado más balanceado. No sé qué piensa Eugenio respecto de ese punto. A lo mejor yo estoy muy equivocado, pero Muy pesimista. A ver, sé que hay en el que estamos hablando de los agricultores concretamente porque son los usuarios del 80% del agua. ¿Ya? Yo Sí. siempre digo, mira, el resto son, por supuesto, el agua del consumo doméstico es la primera, la más importante, pero es una mínima parte, digamos. claro. No sé, Eugenio, si Sí. tienes tu... Yo, Mira, claro, es que tu mirada, que es muy concreta, digamos, es la mirada que de alguna manera ha venido siendo la mirada histórica.
eh, en que se rigidiza el concepto de porque tenemos derechos de agua, están asignados a determinados usuarios, y esos recursos ya están otorgados, entonces como que todo está paralizado o rígido, y de ahí como que no podemos salir. Y yo creo que eso es completamente equivocado, o es una mirada que no tiene perspectiva. Yo desde que me recibí siempre me ha impresionado, y es algo que he señalado históricamente, lo conversé más de alguna vez con alguna autoridad, no tuvo ninguna influencia, obviamente, pero tiene que ver con que si ustedes miran el país y, y se dan cuenta la zona centro, centro-sur y la zona norte inclusive, o centro-norte, pueden darse cuenta que el país está dividido en cordillera de los Andes, en una meseta central y una cordillera a la costa que descarga, que deslinda con el mar del Pacífico. Y resulta de que tenemos un país corto, con una diferencia de altura muy significativa entre la cordillera de los Andes y la cordillera, o el mar, digamos, la cordillera a la costa, con un recorrido bastante corto, que en las partes más largas son 300 kilómetros o 400 kilómetros, pero que baja 5.000 metros, 4.000 metros. Bueno, Entonces, eso es una bendición de la naturaleza, porque significa que ha generado que todos los cursos principales, que significan todos los grandes ríos que existen en nuestra realidad y que son los formadores de las cuencas, de las grandes cuencas, entiéndase, qué sé yo, el río Elqui, el río Limarí, en la quinta región, que es la que estamos viendo, el río Concagua, de una forma distinta a los ríos Ligua y Petorca, pero que no nacen en la cordillera, pero sí tenemos el Chuapa que va inmediatamente por detrás hacia el norte, y el Putaendo que va por el sur de ellos dos, que también es un río significativo y que en el fondo empalma con el río Concagua, el río Mapocho y el río Maipo, hacia el sur el río Cachapoal, etc. Y si ustedes miran, son todos ríos que tienen una condición de haber generado valles con un espesor de relleno sedimentario importantemente grande, que en zonas tienen profundidades de 400 o hasta 700 y 1.000 metros, ujú, y con características de suelos que son todos gruesos, granulares, ripios, gravas, arena, que son capaces de guardar una cantidad muy importante de agua en sus poros, en los espacios de, de, intersticiales, o sea, los espacios en que las partículas no son capaces de rellenar, sino que queda aire. Eso, cuando llueve, el agua cae, percola, y una parte que alcanza a ser en el rango del 10 al 20% de lo que llueve, infiltra por los poros y se deposita como una suerte de gran lago o embalse subterráneo. Y eso lo tenemos a lo largo de todo el país, principalmente en la meseta intermedia, con permeabilidades, o sea, con características del suelo que permiten sacar el agua subterránea con facilidad y en cantidades importantes, asociada a la mayoría de estos grandes cauces, para tener caudales que son súper significativos, importantes, sobre 100 litros por segundo, en la región de Valparaíso y en el Valle de la Concagua, en conjunto con la DOH, en la década del 2001 al 2010, nosotros desarrollamos 3 baterías de pozos que para ustedes han sido fundamentales, que son las baterías de pozos colectivos de OH, que están en Curimón, Panquehue y Yayay, donde cada uno de esos pozos era capaz de producir entre 250 y 300 litros por segundo, y que en conjunto fueron capaces de producir en el origen del orden de 14 metros cúbicos por segundo, y que son un tremendo complemento que en esta época de sequía larga, administrando bien el agua subterránea, en el fondo significa que tienen un respaldo para el agua que les falta desde el punto de vista superficial, que es súper significativo. Mira, voy a compartir una imagen, de cómo se llama, de la región. Ustedes la van a estar viendo ahí. Sí. Ahí se ve más clara, donde esta es la cuenca de la Concagua,
y lo que se ve en distintos colores son las profundidades del relleno sedimentario, o sea, de toda la formación del suelo, desde la superficie donde estamos parados hasta la roca basal. Y todos estos colores rojo, amarillo, son las zonas más profundas, que están distribuidas desde la primera sección, en la zona del Putaendo, en todo lo que significa la segunda sección, en todo lo que es el sector de Yayay y su entorno, en todo lo que significa la parte de Nogales y antes de Quillota. En la zona de Quillota también hay varios sectores que son profundos, incluso en Limache. Y tenemos a lo largo de cerca de más de 60, 80 kilómetros, un río como el río Aconcagua, con caudales que alcanzan a sobre los 1000 metros cúbicos por segundo en la época de crecida, y que son los que han formado todos estos grandes valles, que en definitiva generan un relleno sedimentario, un suelo que es muy permeable. Voy a situarme aquí. ¿Qué es lo que nosotros miramos como fundamentales o variables significativas para poder administrar el agua que está bajo el suelo? Y esto me voy primero por las aguas subterráneas porque es lo que más me apasiona y porque son un recurso que desde el punto de vista del agua que está disponible como el agua dulce a nivel del planeta, es 30 veces más que el agua superficial. Entonces, resulta que esta que es la expresión que muestra cuánta agua yo puedo sacar de un acuífero a través de un pozo, me dice que todas estas variables que están relacionadas con el caudal, que es Q, son todas lineales. El espesor del relleno, la depresión de un pozo, a medida que yo saco más agua, se deprime más el pozo, pero son todas directamente proporcionales. Pero esta roja acá, que es esta que está mostrada aquí en los materiales, que es la permeabilidad del suelo, la que permite que el agua escurra con más o con menos facilidad, varía no linealmente, sino que varía en las gravas gruesas mayor que 1000 metros por día. Y en las arcillas, o sea, si nos vamos hacia los materiales más finos, arena fina, arena limosa, limo, arcilla, es menor que 0,01. O sea, esa pura variable varía más de 1.000.000 de veces. Eso significa que dependiendo de donde yo me ubico en el territorio, yo puedo tener, existiendo toda el agua disponible, distintos caudales que puedo extraer dependiendo del lugar donde me encuentro. Entonces, si nosotros miramos la cuenca completa de la Aconcagua, en una situación de 15 años de sequía, donde hemos llegado a tener caudales superficiales que caen al 10% de la estadística normal, y donde en el fondo se deja de tener agua para riego, porque la historia nos dice que siempre en el fondo se partió regando con agua superficial y las aguas subterráneas se empezaron a valorizar desde los años 70 hacia adelante, cuando después de los años 68-69, cuando fue la gran sequía que nos recordamos del país en esos años y que en el fondo se resolvió por la vía de el proyecto Sequía de Corfo, llevado adelante por el Ministerio de Obras Públicas junto con la Corfo, y que en definitiva construyó pozos descargando a canales. Y ahí se valorizó el agua subterránea y se entendió que era un recurso alternativo y que fue creciendo a medida que las aguas superficiales ya fueron comprometiéndose en todos los cauces de los ríos existentes en el país. Entonces, si miramos cómo han bajado los niveles, que es el gráfico que hay aquí a la izquierda de esta lámina, ¿cierto? Vemos que en el periodo en que ha disminuido desde el 2006 en adelante la pluviometría, los niveles también han bajado, pero han bajado distinto en términos de profundidad, dependiendo dónde se ubica el pozo. Si es el Fundo Las Peñas en la primera sección, si está más cerca del sector de San Felipe, como puede ser el perfil San Felipe, que sea. Entonces, en la medida que estamos en la parte más alta de la cuenca, nuestros pozos descienden más, pero en las partes más bajas los descensos son menores. ¿Y qué es lo que importa? Entender que aquí tenemos un gran volumen de agua subterránea que está incorporado abajo de la cuenca, acumulado como un gran embalse que tiene zonas de embalses naturales, que son estos hoyos rojos, ¿cierto? Y que en definitiva significan del orden de 36.000 millones de metros cúbicos. Piensen lo que significa un embalse del Yeso, que es el que le da seguridad a la región metropolitana, que es la que más consume agua,
son del orden de los 230 millones de metros cúbicos, y aquí tenemos 36.000 millones de metros cúbicos. Y que si analizamos todo lo que ha ocurrido en estos últimos 15 años y comparamos los niveles de agua subterránea que habían en el Valle de la Aconcagua en el año 2010 respecto del año 2019, o sea, en prácticamente una década de descenso de los niveles producto de la sequía extendida, y resulta que la variación del volumen que ha tenido el agua subterránea en el valle es apenas el 15%, en circunstancias que la variación del caudal superficial ha variado de, no sé, el 50 o el 60 o el 70% en años normales que tienen los ríos, al 10% de reparto, que es lo que ha ocurrido en el último tiempo. Entonces, ahí hay un tremendo respaldo que, sumado a la desalación, que sumado al tratamiento de las aguas servidas que hoy día se descargan al mar, que sumado a otras formas de generación de nuevos volúmenes, si nosotros en épocas de escurrimiento de los ríos, que son las épocas de invierno o las épocas de crecida, donde no ocupamos toda el agua en la agricultura, porque el agua en la agricultura se ocupa de septiembre a, ¿cuándo? A marzo, a febrero, ¿cierto? Claro. Y resulta que los otros meses los ríos igual escurren. Y si nosotros esos ríos los infiltramos, manteniendo los canales abiertos que se infiltren, como una forma súper natural de hacerlo, o como a través de balsa en los cauces de los ríos, o como ralentización de los flujos, etcétera, y vamos recargando y agregándole en forma adicional a la forma natural que tienen en las épocas de lluvia y en base a estos escurrimientos superficiales, los acuíferos, tenemos ahí un tremendo potencial de agua que ha variado muy poco o muy insignificantemente respecto de los grandes volúmenes que tenemos almacenados. Entonces, ahí tenemos un tremendo recurso que, complementado con recursos de otra naturaleza, en el fondo significan una tremenda capacidad de gestión para resolver los problemas. Entonces, Eugenio, sí, te voy a interrumpir, vamos a tener que ir a una breve pausa, pero ahí, en esa lámina que estamos viendo ahora, hay algunos puntos que queremos retomar en el próximo bloque, ¿de acuerdo? No hay problema. Vamos y volvemos. Chile es un país cuyos mercados consumidores más importantes son lejanos. Mi tarea es realizar estudios y proyectos en manejo de post cosecha para preservar de mejor manera la calidad y condición de nuestras frutas y hortalizas producidas en el país y con ello alcanzar con un buen producto dichos mercados. Estamos llegando al último bloque, Eugenio, pero justamente eso es lo que queríamos conversar, porque al final, como te lo comentaba en pausa, le enseñamos a la gente conductas para minimizar el uso de agua, regando, si tiene que regar jardín, no riegue en la tarde, riegue en la noche, la ducha hágala corta, no deje corriendo el agua cuando se lava los dientes, pero es un volumen de agua de todos los usuarios que es poco. Por otra parte, yo veo que la minería está usando mucho el agua desalada. Y mi pregunta es, ¿y la agricultura? ¿Qué estamos haciendo en la agricultura? Mira, yo creo que es súper importante lo que tú señalas, porque yo creo que es necesario tener una conciencia a nivel individual para poder administrar mejor los recursos y el agua, para que en el fondo maximicemos su capacidad de servicio, ¿cierto? Tanto para las personas como para el sector productivo y el sistema también de mantención del medio ambiente. Pero nosotros venimos de una historia que es la que está presentada en esta lámina. No sé si está la lámina a la vista. Sí. Sí. Si tú miras, nosotros nacimos de las aguas superficiales. ¿Por qué? Porque eran las más fáciles de adquirir, porque estaban a la vista, porque tienen un más bajo costo, porque se ocupan desde donde hay mayor altura a menor altura y corren por los canales agua arriba hacia agua abajo, y en el fondo la utilizamos por gravitación. Pero cuando esas aguas en el fondo fueron
copando su capacidad de servicio, porque en el fondo llegamos a otorgarlas en términos de derecho a la mayoría de los usuarios que alcanzaban los distintos cursos de agua, y aunque esas son variables, ¿cierto? En el tiempo, dependiendo si son años húmedos o años secos, nos fuimos a las aguas subterráneas como un complemento. Pero hoy día todavía manejamos tanto las aguas superficiales como las aguas subterráneas como una solución individual. Entonces, primera cosa de la que tenemos que tener conciencia cuando tenemos problemas en la suma de los recursos es que si acá todavía tenemos harto o tenemos un respaldo y acá tenemos poco y las queremos manejar en conjunto, ya no podemos manejarla en forma individual. Eso no significa atentar contra los derechos de agua. Los derechos de agua son legítimos, son legales, son individuales, pero son parte de un conjunto. En las aguas superficiales son parte de la Junta de Vigilancia con sus asociaciones de canalistas y con sus titulares. En las materias de aguas subterráneas son los derechos de los titulares de cada uno de los pozos, pero que en conjunto extraen y hacen un efecto sobre los acuíferos. Y pueden ser complementarios las aguas subterráneas con las aguas superficiales en momentos de crisis, porque las aguas superficiales pueden ser complementadas con aguas subterráneas en una mayor extracción que después se recupere por la vía de la recarga. Entonces es súper importante que una de las iniciativas de los agricultores, que son la mayoría de los usuarios, porque son como el 80% de los usuarios en términos de país y en términos de las diferentes cuencas, fortalezcamos el desarrollo y el funcionamiento de las organizaciones de usuarios. Y cuando digo de las organizaciones de usuarios, ya no son solo los canalistas y la Junta de Vigilancia, son también las organizaciones de usuarios de agua subterránea que hoy día son obligatorias, porque si no están organizadas, los que son titulares no pueden hacer ninguna gestión con su agua, no pueden cambiar de punto de captación, no pueden trasladar la agua a derecho, no las pueden vender, etcétera, etcétera. Y porque los derechos de agua subterráneo debieran integrarse en la Junta de Vigilancia con las aguas superficiales para que en conjunto hagan una administración de la cuenca. Y a eso después le podemos agregar todo lo que hoy día hace la Comisión Nacional de Riego y que tiene la ley, la 18450, que viene operando, no sé, de hace 40 años ya y que ha sido tremendamente potente para el país, que es la gestión de la eficiencia y de la economía del agua, que tiene que ver con la tecnificación, con que la tecnificación no sea solo la inversión, sino que sea la buena administración del recurso, porque esa tecnificación se administra y se utiliza bien, que no es lo que muchas veces ocurre, sobre todo en los predios más chicos. Y entonces, si además le agregamos las aguas de reuso como un recurso de volumen adicional, que es beneficioso para la agricultura porque tiene un costo que puede ser relativamente alcanzable dentro de la capacidad productiva del rubro, bueno, entonces entramos a mirar la gestión de cuenca. Y eso significa no solo mirar a los agricultores, significa concordar con el resto de la comunidad que forma la cuenca, que son los mineros, que son los industriales, que son las aguas potables, y que en el fondo, mirando el conjunto de los recursos y cuáles son las demandas de la cuenca, dónde están los déficits y dónde están los recursos, ¿a cuántas personas que tienen derechos de agua no les sobra parte de su agua? A muchas. ¿Qué hacen con esa agua? Muchas veces nada, dejan que sea un rebalse o que no lo ocupan, si es que es de pozo, qué sé yo. Y resulta que cuando Eduardo me hacía la pregunta, yo digo, ¿y por qué no gestionar el agua en la cuenca con las organizaciones de usuarios como un gran administrador, como hacen, por ejemplo, los operadores de compra, venta y arriendo de vivienda, y en el fondo gestionen los títulos de cada uno, y aquella agua que no voy a utilizar, yo se la pueda traspasar o arrendar o ceder por un periodo a otro, que un usuario que me arrienda o paga o qué sé yo, distintas formas de convenio, de transacciones, y que no necesito alterar nada de la ley, ni necesito modificar el código de agua, solamente necesito gestionar. ¿Y qué es lo que necesito para gestionar bien? Necesito tener información. Pero también necesita infraestructura. Y infraestructura. En su origen, la ley de riego, la 18.450 que nombraste, permitía hacer todas estas transferencias de agua, ¿no? Pero la infraestructura que hay
no lo permite, o lo dificulta mucho, por lo menos, ¿no? Excepto, Eduardo, que tú estés organizado como junta de vigilancia o como confederación de juntas de vigilancia, supongamos la Concagua, y en el fondo puedas llevar adelante obras que te permitan los traslados, los trasvases, los intercambios en conjunto con una mirada del Estado, con las autorizaciones de los reguladores correspondientes, o en forma independiente entre privados, que te saldrá más caro, pero puede que perfectamente sea rentable. Perfecto, el sistema de España, por ejemplo, han ido entubando todo y entonces se puede hacer unas transferencias que, en cosas de minutos. ¿Ya? El caso, no sé, yo creo que tú lo debes conocer mejor que nadie, el caso de Yiu, ¿no? Yiu, sí. Está todo entubado y ahí también hay un Y cada uno tiene su medidor y todos cada saben uno tiene- cuánto consumen y se les asignan cuotas, etc. Claro. Mira, es que eso mismo tú lo puedes hacer y hoy día están todos los recursos para hacerlo porque hoy día tenemos tecnología de telemetría, de medición, a valores que son comercialmente súper accesibles. Además, hoy día una obligación que te impone el Estado porque hay que cumplir con los sistemas de medición efectiva y control de caudales. Entonces, en definitiva, tú cumples la ley al mismo tiempo que integras la información. Si tú haces funcionar y operan organizativamente las organizaciones de usuarios, tú vas a tener toda esa información que la puedes tener integrada en una gran base de datos y en un sistema instantáneo de medición continua y puedes estar generando el conocimiento de a quiénes les sobra, a quiénes les falta y cómo hacer las transferencias y puede que el organismo además se financie porque cobre un fee por esa transferencia y al final eso le va generando recursos para su administración. Entonces, si tú me preguntas, está todo dado, pero la tarea es desarrollar las organizaciones de usuarios y gestionar las cuencas. Y eso lo pueden hacer los privados en conjunto con el Estado y es de alguna manera lo que se ha venido proponiendo. ¿Por qué yo de verdad sí creo que son necesarias una organización de cuenca? Porque te hablé antes de que nosotros hemos desarrollado hartos planes estratégicos de recursos hídricos, que es una mirada que hoy día está en la ley de cómo entender la cuenca y su desarrollo para resolver la seguridad hídrica en el mediano y largo plazo. Porque resulta de que el problema mayor de mi perspectiva, y que es el drama que tiene no resuelto la ley, es que todos estos planes son indicativos y no son vinculantes. Y por lo tanto, no existen los recursos para que las obras que establecen los planes se construyan y sean obligatorias en el tiempo y tengan un plan de desarrollo ejecutivo, de ejecutar las obras, que tenga una continuidad gobierno a gobierno y que en el fondo cada una de las cuencas pueda desarrollarse con un hilo conductor. Ese financiamiento puede venir del Estado, puede ser un mix con los privados, puede ser de otra forma, pero en definitiva tiene que haber un financiamiento establecido que le reconozca al plan estratégico la obligatoriedad de la ejecución de lo que se establece como lo necesario para la cuenca. Entonces, si eso existiera y las organizaciones de cuenca funcionaran, no habría problema en las cuencas o progresivamente iríamos resolviendo bien los problemas. Entonces, ¿cuál es el rol del organismo de cuenca? Vincular el presupuesto financiero estatal, que es en el fondo lo que se le asigna al presupuesto anual en el Estado, a la parte hídrica para cada cuenca y su desarrollo, en términos de inversiones, sea ministeriales, sea de recursos regionales, o sea, lo que sea, asociado a las platas que tienen que poner los privados para que eso funcione y que en definitiva uno sepa que existen, que están disponibles y que las obras se ejecutan en forma continua. Entonces, cuando tú dices, ¿cómo hacerlo cuando veo que todo está tan rígido? No, si no tiene para qué ser rígido. Es cosa que nos hagamos disponibles a trabajar en conjunto. Y digo en conjunto, no solo los privados entre sí en las organizaciones de usuarios, sino que en conjunto los privados con el Estado para que realmente la cuenca se desarrolle. Oye, mira, interesante lógicamente esta visión que pasa por un tema evidentemente tipo cultural
que involucra a las personas, más bien la mentalidad, más que las respuestas, porque cuando yo partí diciendo que a lo mejor el problema, la solución no existe o es muy complicada, eh, pasa por una cuestión de gestión y ahí estamos hablando de las personas, las voluntades para entender el problema en su totalidad. Eugenio, lamentablemente se nos va el tiempo, pero creo que hicimos una vuelta bastante interesante. Evidentemente que queda mucho más para conversar. Eh, Quizás hacia futuro sea posible tocar a lo mejor algún punto en particular y desarrollar ese. Pero la visión que nos planteaste por lo menos es interesante, que los que nos siguen y nos escuchan, evidentemente se den un panorama un poquito mejor de lo que estamos. ¿Ya? Te Yo, agradecemos este tiempo. yo te agradezco a ti, Eugenio, lo mismo Eduardo, de haberme invitado a este espacio y poder plantear esto, que es una idea que no sirve solo para la Concagua, sirve para todo Claro. el país y que en definitiva es el desafío que tenemos y que, como tú dices, pasa por la mentalidad y por las personas. Y yo creo que el drama que en este momento tenemos y que es nuestro desafío mayor es resolver nuestras faltas de confianza, de forma tal de que podamos entender que si trabajamos juntos y Sí. avanzamos ayudándonos uno a otro, podemos tener un futuro mucho más promisorio que el que estamos viviendo. Oye, Eduardo, bueno, no sé de tu opinión, pero me No, imagino yo lo que único que quiero es dejar invitado desde ya a Eugenio para una próxima reunión para que, para que sigamos hablando de sí, esto. Porque en sí, sin realidad duda. yo estoy en una posición más rígida, a lo mejor, porque estoy mirando y problemas de infraestructura, problemas legales, problemas de egoísmo del ser humano. ¿Ya? Esta es mi agua. Bueno, Y, oye, yo he visto pero- cosas, me tocó vivir cuando la gente de California le pidió agua a Oregon. Tiene el río Columbia, millones de metros cúbicos por segundo. Y el río, se hizo una votación y Oregon dijo no. Yo entiendo eso. O sea, yo Entonces creo que yo me yo estoy fijo en en eso contigo, Eduardo, en el sentido de que creo que la mayor dificultad en la vida son las relaciones humanas, sí, en el fondo el entendimiento entre las personas. Y ese es el desafío que tenemos cada uno de nosotros, de ser pero- capaz de abrirnos claro, y avanzar en los niveles de confianza y de disposición para que no me mire solo a mí mismo y tenga visiones puramente individualistas, sino que incorporemos una mirada de bien común, porque en el bien común también estamos nosotros. claro. Oye, bueno, tenemos mucho tema para conversar en otra vuelta, así que dejamos comprometido, Eugenio. Yo te quiero agradecer nuevamente en nombre de Ager Consultores el tiempo que te tomaste para compartir con nuestros seguidores esto. Y a Eduardo también, lógicamente, tu colaboración, Eduardo. Y bueno, esperamos entonces encontrarnos en un próximo Agrifuturo. Muchas gracias. No hay problema, gracias a ustedes, que estén bien, que les vaya bien.